Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Yo soy su amiga Mariana Fernández. El día de hoy tendremos un programa de lujo donde estaremos platicando de los juicios orales mercantiles y los juicios orales en materia penal. Tenemos invitados como magistrados, como jueces, que nos van a platicar qué son, cuándo empezaron a funcionar y qué es lo que está fallando todo en nuestro sistema, que pareciera que cuesta tanto trabajo para los jaliscienses acceder a la justicia. El día de hoy nos acompaña el magistrado Daniel Licón. Platicarles un poquito. Bienvenido, Daniel, buenas tardes. Gracias, diputada Mariana, gracias por la invitación y a tu teleauditorio por el favor de atendernos. Muchas gracias, magistrado. Tú eres abogado por la Universidad de Guadalajara, con doctorado en Derecho por la Universidad de San Pablo, en Madrid, España. Actualmente es magistrado en la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia y tu experiencia profesional abarca todos los espacios del Poder Judicial. Platícanos. 30 años en el Poder Judicial, acabo de cumplirlo en este mes. Ya casi para jubilarme, claro que no, me iría jubilado. Me quedan 5 años de ejercer el cargo de magistrado. Y platícanos, ¿en dónde has estado? Mira, yo empecé como juez mixto en Mascota, Jalisco, después fue cambiado a Colotlán, posteriormente a Ocotlán, y de ahí me tocó el 1 de octubre del 2014 iniciar el modelo acusatorio oral en el estado de Jalisco. 1 de octubre del 2014 en el Distrito 6, en Ciudad Guzmán. Iniciamos 4 juzgadores en el modelo, al siguiente año se abrió Puerto Vallarta y el 31 de mayo del 16 se abre en todo el estado de Jalisco, 15 días antes del límite que constitucionalmente nos habían dado para iniciar con el modelo. Tú tienes fama que eres de los magistrados o de las personas del Poder Judicial que les tocó justamente llegar así que a este nuevo sistema penal acusatorio. Platícanos un poquito cómo se dio esta transición. Sí, mira, en el 2000 yo estudié la maestría en España y cuando comencé a estudiar la maestría, bueno, pues veíamos el procesal oral. Yo veía el procedimiento, me enamoré del procedimiento oral, de lo eficaz y eficiente que se escuchaba para resolver conflictos, delitos y de manera muy rápida. En el sistema tradicional a mí me toca ser secretario de los juzgados penales, donde teníamos una estadística donde solamente el 2% llegaba a sentencia, 98% de impunidad, donde nos tardábamos aproximadamente 3 años en resolver un proceso, y la forma de medición del sistema de justicia era bajo 2 parámetros, la eficacia y la eficiencia. ¿Cuándo se es eficaz? Cuando en el menor tiempo posible realizas una actividad. ¿Cuándo es eficiente? Cuando el resultado es el correcto. Pero si estábamos hablando de que había 98% de impunidad, evidentemente la justicia era ineficiente. Pero también si nos tardábamos 3 años, es ineficaz. Entonces, esos 2 parámetros fueron los que sirvieron como motivo y como impulso para generar la reforma del 2008 y ver el tema acusatorio y la instrumentación de la oralidad como una herramienta para mejorar la calidad de justicia a lo largo y ancho del país. Evidentemente que era un proyecto muy ambicioso. En el camino hemos tenido aciertos, pero también hemos tenido desaciertos. Y yo creo que es un buen momento de voltear para atrás y ver qué hemos hecho incorrectamente, en qué podemos mejorar. Yo te puedo decir, cuando yo era secretario de un juzgado y me tocaba hacer proyectos de sentencia en el sistema tradicional y revisando un expediente, donde yo leía al testigo, leía al perito, leía a la víctima y le daba la cuenta al juez y el juez estaba de acuerdo en el proyecto que yo le proponía. Y eran alrededor de 30, 50 fojas el expediente. Bueno, cuando se habla de la oralidad y decir que ya no vamos a tener expedientes, pues a mí me parecía como de sueño eso, pero bueno, cuando me toca ser uno de los primeros 4 jueces del modelo, precisamente motivado a que mi perfil académico había sido en la oralidad, bueno, pues piensan en mí para inaugurar el modelo en el estado de Jalisco y hoy, tristemente, después de varios años, veo que lamentablemente ahora con la oralidad vemos que hay carpetas administrativas, que era lo que llamamos, antes era un expediente procesal, una carpeta administrativa de 100 fojas, de 200 fojas. Y digo, bueno, ¿dónde quedó la oralidad? En el camino hemos perdido el rumbo y otra vez tenemos problemas de papelería, problemas de impresión, algunos jueces reclamando justamente que no tienen papelería para poder imprimir los acuerdos. Y reflexiono, bueno, entonces el proyecto del 2008, donde debíamos de quitarnos la papelería, donde el Código Nacional de Procedimientos Penales ya habla de expedientes digitales, habla de videoconferencias, y hoy tenemos todavía un debate en torno a si la videoconferencia rompe con un principio que es la inmediación, la presencia del juez. Bueno, si yo hago una interpretación tradicional, evidentemente la inmediación es que el juez esté presente, escuchando las partes y que sea el receptor directo de la prueba. Pero creo que en una interpretación ajustándonos a la realidad,
pero que además el mismo código en el artículo 51 nos habla de las videoconferencias. La misma Constitución contempla la posibilidad de no enfrentar a la víctima frente al victimario en delitos de secuestro, abusos sexuales, que nos da la misma Constitución la posibilidad de que sea a través de sala de testigos protegidos. Bueno, hay infinidad de modulaciones y matices que tanto la Constitución como el procedimiento nos da para innovar con el tema de las videoconferencias. Encontramos notificadores del Poder Judicial, que fueron los más vulnerables, contagiados de COVID-19. Bueno, porque tendría que el notificador buscar al abogado, tener que el notificador buscar a la parte, tener que el notificador entrar al reclusorio donde estaba el brote del contagio, y de ahí salieron los primeros contagiados del Poder Judicial, del reclusorio. Que esta nueva normalidad nos va a obligar a llevar a debate Claro. estos temas. Ya hablaremos más tarde a ver si funciona este nuevo sistema penal acusatorio, si no ha funcionado, cuáles son los grandes retos que aún tenemos. También nos acompaña Jorge, bienvenido. También es abogado por la Universidad de Guadalajara, cuenta con 2 maestrías y doctorado en métodos alternos de solución de conflictos, y tu experiencia en el Poder Judicial también es muy amplia. Has sido desde oficial judicial hasta juez de control y juicio oral, y actualmente estás adscrito al Juzgado Octavo Mercantil. Bienvenido, Jorge, platícanos tú también de tu experiencia un poco. Bueno, pues, ¿qué te puedo comentar, Mariana? Realmente es algo parecido, nada más me toca a mí ahora retomar las palabras del magistrado Licón. A mí me tocó, digo, lo voy a decir así con esta experiencia, ¿no? A mí me tocaron las primeras conferencias que vi al magistrado Licón, también por ahí 2010, 2011, y la verdad que yo decía, bueno, ¿cómo es posible que una persona tiene estos conocimientos? ¿Cómo es posible que una persona se planta delante del público y habla y de alguna manera lleva ese juicio oral penal acusatorio adversarial? Y eso me motivó mucho, ¿no? Me motivó que de alguna manera generar un cambio dentro de la sociedad, ver personas que realmente creen en lo que hacen, en la justicia. Bueno, pues yo qué te puedo decir, digo, ya cumplo 15 años dentro de la función jurisdiccional, he cursado por casi todos los puestos que ha habido y que me han tocado ahí participar, y es una experiencia muy grata porque, como lo dice el magistrado y como lo dice nuestro amigo Pepe, que ahorita nos da unas palabras, es muy, muy, muy satisfactorio ver un cambio social, ver que de alguna manera nuestras sentencias, si bien es cierto somos tribunales, que somos más de justicia que legalidad, cada vez estamos avanzando más rumbo a lo que viene siendo la justicia en lugar de la legalidad. Es decir, le estamos dando a cada quien de las partes lo que le corresponde. Entonces eso es algo que me deja totalmente satisfecho con la función jurisdiccional, y es un compromiso que tenemos en el día a día. Lo digo sin agraviar a los presentes, es una gran oportunidad. Imagínate cómo me siento el día de hoy estar con yo puedo decir que de los mejores ponentes que he visto en el juicio oral, tanto penal acusatorio como mercantil, y pues el honor es mío de estar aquí con los espectadores. Muchas gracias, Mariana. Platícanos antes, Jorge, para la gente que nos está viendo, ¿qué es lo que trata la materia mercantil? Bueno, la materia mercantil, como su nombre lo dice, es de tintes comerciales, es decir, principalmente el objeto es para puros comerciantes, pero también las personas particulares, entendiéndolos como privados, que no se dedican especialmente a algún giro comercial, por así decirlo, de alguna manera pueden tener algún tinte mercantil, es decir, con un cheque, con un pagaré, ese tipo de cuestiones. Tal vez las letras de cambio que ya no las vemos tanto, pero al final de cuentas podemos estar inmiscuidos. Es decir, el artículo 75 del Código de Comercio nos habla sobre seguros, o sea, cualquier persona que contrate un seguro, ya sea de gastos médicos, o yo al ir a abrir alguna cuenta bancaria, en automático me está jalando hacia lo mercantil. Entonces, esa es la experiencia que nosotros tenemos, y es lo bonito porque tenemos acercamiento tanto personas que son particulares como personas que de alguna manera se dedican totalmente a lo mercantil. Muchas gracias, Jorge. Más tarde platicaremos cuál sistema funciona más en la materia mercantil, si el tradicional que todavía continúa o la oralidad, a ti que te ha tocado estar en las dos partes. Bienvenido, José Anastasio Quintero Segura, abogado también de la Universidad de Guadalajara. Eres maestrante en Derecho Civil y Mercantil por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado, y estás en proceso de tu titulación. También actualmente eres titular del Juzgado Primero especializado en materia oral mercantil, y también estás certificado para la región Occidente en todo este nuevo sistema oral mercantil. Bienvenido, cuéntanos también tu experiencia. Mariana, gracias primero que nada, y gracias por la invitación, y gracias a tu auditorio por estar pendiente y escuchándonos. A mis compañeros panelistas, bueno, ¿qué les puedo decir? En el tema mercantil, para responder a tu pregunta de manera concreta, ¿qué pretendía el sistema mercantil? Efectivamente, con la reforma de la Constitución en 2008, se modifica todo nuestro sistema de impartición de justicia, y creo que es una oportunidad de oro que tenemos para quitarnos esta sobreregulación como una carga que hoy tenemos los tribunales. Queremos legislar y queremos regular todas las conductas
de los seres, en nuestro caso, todas las conductas de los comerciantes, que como bien dice Jorge, se puede tratar de una persona que de manera accidental está dentro del ámbito del comercio. El artículo 1050 del Código de Comercio nos obliga a atender a través de la materia comercial cualquier acto que tenga esa naturaleza dual, civil o mercantil. En consecuencia, es una materia, la mercantil, mucho más amplia, yo diría, que la civil, por la cantidad de leyes que en ella confluyen. Pero vuelvo al tema del 2008, nos da la oportunidad de buscar los principios rectores, más allá que la normatividad. Comentamos ya en varias ocasiones, particularmente el magistrado Licón y tu servidor, que es la oportunidad que tenemos quienes operamos internamente el sistema de ir innovando a partir de un posicionamiento, te diría, inclusive atrevido, porque hay condiciones que el propio legislador no previó. Cuando incorporan el sistema mercantil al Código de Comercio, pues dejaron una serie de vacíos, porque de alguna manera se hizo, como muchas cosas que ocurren en nuestro país, express, pero bueno, eso no es justificación para que quienes tenemos la pasión de estar como operadores internos, tengamos que empezar a tener ideas lo más positivo posibles y siempre buscando, insisto, los principios rectores, más que solo la legislación, para poder obtener un mejor resultado en el proceso. Entonces, creo que es una oportunidad. Estos sistemas son en construcción, no hay que olvidarlo, son mejorables siempre. Y bueno, ¿qué te cuento? Tuve la oportunidad de concursar para ser juez en materia mercantil oral en lo particular y me tocó estrenar el sistema en 2015, octubre del 2015. Yo fui designado, fue el primer juzgado que se abrió para operar la oralidad y creo que después de estos años que han transcurrido podemos dar cuenta al Consejo y a la sociedad en general de que el sistema funciona, siempre con mejoras, siempre con posibilidades y áreas de oportunidad, pero el sistema funciona, no hay duda de ello. Ya nos contarás los retos que se enfrenta todavía la oralidad en el tema mercantil. Y vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar justamente con los retos que ven en todo el país, en Jalisco, cuáles son todos los retos que todos nos vamos a enfrentar en toda la oralidad y sobre todo, como decían hace unos momentos, qué es lo que tenemos que mejorar en Jalisco. Tú decías, toda la ilusión empezó con un tema de que sí llegase la justicia, que no hubiera el 98% de impunidad. En el siguiente bloque veremos todavía cómo se va la impunidad en este estado y en todo el país y regresamos en unos momentos más. Los coronavirus son una amplia familia de virus que incuban padecimientos similares a los de un resfriado, pero que desencadenan enfermedades respiratorias graves. Recientemente identificaron un tipo de coronavirus denominado como 2019-NCOV, gestado en la ciudad de Wuhan, China, y creen que deriva de una irresponsable interacción del ser humano con animales. Estornudos, tos, dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza e insuficiencia renal son algunos de los síntomas de este coronavirus, por lo que en caso de presentar alguno de ellos, no solo es importante acudir al médico, sino atender las siguientes recomendaciones. No automedicarse, no intercambiar cubiertos o ropa, procurando lavarlos con jabón neutro y cloro, lavar y desinfectar frutas y verduras. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud determinó una serie de acciones para reducir el contagio de este coronavirus que comprende llevar una buena higiene y hacer uso de un gel desinfectante, abstenerse de tocar boca y nariz, sobre todo en lugares públicos, al toser o estornudar, cubrirse con la parte interna del codo, no ingerir alimentos crudos y manipularlos de origen animal con cuidado. Al usar cubrebocas, cambiarlo continuamente, no saludar de mano ni con besos y abrazos. Cuídate, cuidémonos. Canal Parlamento, Congreso de Jalisco. Y mientras hayamos minorías, que seamos contrapesos, que señalemos y con todo el dolor de mi corazón que propongamos y digamos sus errores, en los países democráticos es muy sano que haya contrapesos. Por mayoría de razón se entiende que el que puede lo más
puede lo menos, que es un principio general de derecho. Es por esto que nuestro voto va a ser en contra e invitamos al Congreso en general a que hagamos las cosas como se deben de hacer. Explorar la posibilidad de sí modificar la ley para estar facultados para hacerlo. Ya regresamos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. El tema del día de hoy son los juicios orales. Nos acompaña un magistrado y 2 jueces, justamente para que nos den el panorama de cómo va Jalisco en la oralidad. Hay que recordar que con estos sistemas entramos en el nuevo sistema penal acusatorio. Desde el 2008 se pidió que toda la República Mexicana se preparara para entrar en este nuevo sistema. Hay que decirlo que a Jalisco le ha costado más de 1,000 millones de pesos entrar en la oralidad, no solamente en materia penal, sino también en la mercantil. Fueron más de 2 sexenios construyendo todas las salas nuevas que se requerían, y no solamente eso, sino la capacitación. Ustedes acordarán que todo el derecho siempre fue en temas del sistema pasado, que era todo por hojas, como decían, pero ahorita sigue habiendo muchas hojas, todo era por escrito, y ahora ya 2 materias las tenemos en la oralidad, pero hay que ver si estas materias sí han funcionado en la oralidad, y sobre todo que fue pensando en un nuevo sistema mexicano en el tema del derecho, sobre todo que la justicia llegara para las personas. Nos platicaban en el bloque pasado que el 98% no llegaban a tener una sentencia favorable, una sentencia correcta, y bueno, que la ilusión era que este nuevo sistema sí pudiera llegar a la justicia y fuera mucho más rápido, mucho más eficiente y mucho más eficaz para todos los jaliscienses, y finalmente era para todos los mexicanos, porque al final fue todo el país que se cambió al nuevo sistema penal acusatorio. Platícanos un poquito, el magistrado Daniel Licón, cómo fue todo este cambio, este proceso de la capacitación, y sobre todo cuáles son los delitos que en Jalisco sí se pueden ver en materia oral, en la parte de penal oral. Muy bien, diputada Mariana. Mire, la reforma a la Constitución ocurre el 8 de junio del 2008. En el 2008 se pensó y se planeó en una estructura que requería cambios paradigmáticos, desde crear infraestructura, desde capacitar, generar los nuevos perfiles que se requerían. No era lo mismo el juez que dictaba su sentencia a su secretaria leyendo el expediente que pararse frente al público y dictar su resolución, fundar y motivar. Se requería todo un cambio estructural en el sistema, de manera tal que en la Constitución se planteó un vacatio legis, es decir, un espacio vacante sin que entrara en vigor la reforma, 8 años. Tendría que entrar entonces el 16 de junio del 2016 como fecha límite, y esos 8 años se pensaron precisamente para que los estados comenzaran a la voz de ya en delitos que pudieran ser de bajo impacto social. Y me refiero de bajo impacto social porque hay quienes hablaban de delitos sin importancia o de bagatela. Yo decía, no, es que puede ser que se robe un banco y se diga un robo de 5 millones y que impacte a la sociedad. 5 millones de pesos, es un robo muy alto, pero ¿qué pasa a la señora que le robaron sus 500 pesos en el camión, pero era su quincena y de lo que iba a vivir, y que dijéramos que era de bagatela su asunto? Más bien de bajo impacto o de alto impacto. A eso me gusta más ese concepto para poder abarcar realmente todos los aspectos posibles. Y en ese sentido, desde el 2008 debimos de haber comenzado con delitos de bajo impacto, delitos culposos, pequeños delitos culposos, pequeños robos, el robo ocasional. Esos asuntos son los que nos debimos de haber enseñado, debimos de haber aprendido a manejar ese tipo el sistema a partir de esos asuntos de bajo impacto, porque era evidente que íbamos a cometer errores, era evidente que íbamos a fallar. Era como la prueba y error y los claro, con los delitos de así era, porque el límite era para todos los delitos a lo largo y ancho del país en junio del 2016. 8 años para llegar Pero a ese como sistema. buenos mexicanos, dejamos al final todo. Resulta que estábamos esperando muchos operadores del sistema, muchos litigantes, que hubiera una contrarreforma y que dijéramos, México no estamos preparados para ese sistema de justicia y vamos a continuar o vamos a dar otro espacio para preparación. Y no fue así. La verdad es que nos ganó, llegó el sistema y bueno, nos tomó de una manera poco preparados. Lamentablemente la capacitación
no fue la deseada. El policía de su horario laboral lo mandaban a la capacitación. Yo en esas fechas comencé ya con la capacitación con ellos porque yo desde el 2000 ya más o menos entendía el modelo, ya tenía algo de experiencia por el sistema europeo con el que yo me había formado en la maestría y el doctorado. Y resulta que me llegaban los policías dormidos. Yo les decía, parece broma, pero en realidad yo me sentía John Milton, con la mitad de policías dormidos en el sueño profundo. Pero ¿qué sucedía? Me los mandaban de su guardia, de sus 24 horas de trabajar. ¿Cómo le podíamos exigir al policía que pusiera atención? Por Dios, era imposible. Y mucha de la capacitación, bastante de la capacitación, lamentablemente fue así. Los ministerios públicos en las mismas condiciones estaban trabajando, tenían que ir a firmar en su oficina y de ahí se iban a la capacitación, regresaban a firmar con nosotros la salida, iban a su oficina a seguir firmando acuerdos, a recabar diligencias y así no se puede avanzar con un tema de profesionalización integral. Realmente tuvimos una pésima capacitación y luego las capacitaciones eran de salón. Yo les decía, es que necesitamos andar en la calle para enseñarles cómo llenarse el registro, Que eso hay que cómo hacer la decirlo para la inspección. gente que nos ve que ahora en este sistema penal acusatorio los primeros respondientes son los policías. Y todo tiene que hacer todo Que lo hay que un hacía antes asalto a un las 12 de abogado. la noche y pueden acabar a las 4 de la mañana Claro. cuando ya terminaron su turno, a las 5 de la mañana, llenando todos los formatos y luego ahí es cuando llegaban a la Fiscalía del Estado y te dicen, está mal llenado por el primer respondiente. Vuélvalo a llenar. Vuélvanlo a llenar y el policía por más, digo, hay que dar el beneficio de la duda que la mayoría sean buenos, por más que se esfuercen después pasa qué hizo el MP, si se llenó bien el expediente. Ahorita le platicarás a toda la gente cómo se dio justamente este proceso. Me cambio ahorita al tema mercantil. Platícanos, Jorge, la diferencia entre el mercantil tradicional y el mercantil oral. ¿Por qué cambiar esta materia después del penal? ¿Por qué lo mercantil se llevó también a la oralidad? ¿Y cuáles son los que siguen quedando en el sistema tradicional y cuáles son los que cambiaron al sistema oral? Sí, bueno, primero tenemos que ver que la materia mercantil es una materia que por inicio es federal, es decir, si nosotros vemos la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en el artículo 104, fracción segunda, establece que es materia concurrente, es decir, bien cierto puede ser federal o también de materia concurrente conoce el Estado. Entonces, partiendo de esto, la realidad es que nos toca más al Estado que a lo federal y el Estado de alguna manera se ha encontrado rebasado de asuntos, ¿no? Entonces, la idea de llevar a cabo el juicio mercantil oral, primero que nada es darle seriedad a los asuntos y darle certeza también a los justiciables. Es decir, si una persona, como bien lo mencionaba el magistrado Licón, hay personas que tienen, por decirlo así, un asunto de baja cuantía o que sea de una cuantía muy alta, lo cierto es que a veces estamos hablando de todo su patrimonio. Pero aquí el legislador de alguna manera también implementó una reforma escalonada, es decir, esta reforma nace a la vida jurídica el 27 de enero del 2011 y se maneja por cuantías. Al principio establece una cierta cuantía para conocer del juicio ordinario oral, es decir, todo aquel tipo de procedimiento que no tenga una vía especial va a ser ordinario, y si entra dentro de la cuantía, será un mercantil ordinario, por así decirlo. Es decir, si yo tuviera algún tema de seguro de vida, que es por 100,000 pesos, en ese momento, vamos a poner el 2012, entraba en automático la cuantía mercantil oral ordinaria, por así decirlo. Aquí la gran cuestión es que es una reforma escalonada y la idea era que paulatinamente se iba a abrir hasta que conociéramos de todo tipo de asuntos. La realidad es que el legislador, el constituyente, no es el mismo el que inició con la reforma del 2011 el que ha venido continuando. Es decir, existe otra reforma que es muy importante, el 27 de enero del 2017. Aquí es donde un nuevo constituyente dice, oye, ¿sabes qué? También hay que meter el juicio mercantil ejecutivo oral, igual con un tipo de cuantía. Y la idea es que en algún momento se abra todo. Es decir, al día de hoy, nosotros, un juzgado mercantil oral, conoce de todo tipo de procedimiento que sea ordinario, cualquiera que no tenga vía especial. Es decir, para que me pueda entender el auditorio, tenemos cuatro tipos de asuntos que conoce un mercantil. Tenemos el mercantil convencional, que está en desuso, así lo establece el artículo 1052, que este ordinal nació en 1989. Es decir, si una parte en 1989 no confiaba en el sistema de justicia en el Estado de México, podrían ellos de manera convencional generar un código, cosa o situación que hoy es muy complicado que alguien llegue con un código y que vaya con un fedatario. Entonces, esa está totalmente en desuso, pero esa sería tradicional. Asimismo tenemos la especial. ¿Qué viene siendo la vía especial? Toda aquella vía que el legislador ya le dominó tipos de asuntos, es decir, lo que viene siendo un fideicomiso, una prenda, una quiebra, eso continúa siendo tradicional. Aquí entonces es donde entramos nosotros. Todo aquel asunto que no entre en lo que es convencional o en su caso en especial, viene con nosotros como un mercantil ordinario oral.
a excepción del ejecutivo. El ejecutivo se sigue continuando por cuantías, es decir, si yo tengo un pagaré y ese pagaré va de 1 centavo a 682,000 pesos con centavos, por así decirlo, continuará siendo tradicional. Es un tipo sándwich, por así decirlo. Tenemos la parte de abajo que es el pan, que es de 1 centavo a 682,000 pesos. Ese jamoncito iría de 682,000 pesos a 4 millones. Todo documento que sea mercantil por traer aparejada ejecución por su propia naturaleza, que ese jamón que es el que comento, en todo momento va a ser oral. Y arriba de 4 millones, es decir, 4 millones con 1 centavo al infinito, continúa siendo tradicional. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, la diferencia es la celeridad del procedimiento. Tenemos procedimientos, al menos lo que me ha tocado a mí conocer y platicar con mis compañeros, tenemos procedimientos que de verdad en 4 meses tienes una resolución en tus manos. Yo me imagino la cara de un justiciable decir, oye, 4 meses, claro que cada asunto tiene sus particularidades. ¿A qué voy con esto? ¿Qué pasa cuando la contraparte falleció o no se encuentra? Entonces tienen que emplazar por edictos y esas cuestiones son los que podría alentar el sistema. Pero si confiamos también en todos los justiciables y llegamos y de alguna manera se le emplaza esta, la parte demandada tiene su oportunidad de contestar la demanda, la parte accionante dará una vista sobre la contestación de la demanda y en su caso hay ciertos criterios de juzgadores, digo, en mi caso yo sí lo permito por la igualdad procesal, que la parte demandada genere una vista. Una vez que se genera esto, tal y como dice el artículo 1390 bis 20, tenemos 10 días para generar la audiencia preliminar que está prevista en el artículo 1390 bis 32, que se compone de 6 fases. Es decir, esa audiencia preliminar es lo que le podemos llamar sistema de depuración. ¿Qué quiere decir depuración? Hacer puro lo impuro, es decir, todos aquellos tipos de cuestiones que de alguna manera no generan conflicto entre las partes, se van plasmando en el asunto. Es decir, si yo como parte accionante establecí que la parte demandada me debe 500,000 pesos y la parte demandada se encuentra de acuerdo, eso ya no genera controversia y es un punto que se fija como hecho no controvertido. Pero bien pudiera ser que la otra parte dice, sí te los debo, pero quedamos en pagártelo más adelante. Ese es el tema de fondo. Entonces, una vez que se lleva a cabo esta audiencia preliminar, tal y como establece el artículo 1390 bis 37, será en 40 días la audiencia de juicio. Entonces, estamos hablando que en 3-4 meses tener una sentencia es algo formidable, es algo que vamos a paso agigantados, como todo también tiene sus ciertas particularidades al caso, pero creo que vamos muy bien a diferencia de un asunto tradicional. Toda vez que en el asunto tradicional existen muchos recursos que para nosotros no están denominados como tal, si bien tenemos la regulación del procedimiento que se encuentra en el artículo 1390 bis del Código de Comercio, no es un recurso como tal. Pero entonces, digo, para no comerme todo el espacio, ya le cederé la palabra a mi compañero Pepe. Juez Quintero, a ti te ha tocado el sistema anterior y el sistema nuevo. ¿Tú a cuál le ves mucho más futuro, sobre todo donde llegue la justicia? Ahorita hablaba como de las cuantías, Jorge, de donde si yo tuviera en este momento, en el 2020, un pagaré por 100,000 pesos, ¿a qué sistema sería? ¿Al tradicional o al nuevo? ¿Cuánto tardaba en uno y cuánto tarda ahora? Un ejemplo aproximado de lo que ustedes ven todos los días. Bien, mira, efectivamente, la cuantía para un caso en particular como el que planteas, que tiene un título de crédito y que tiene legislación particular y tiene un trámite particular, le correspondería el sistema tradicional hasta el límite de 680,000 pesos. De ahí hacia abajo, es decir, como decía Jorge, esta parte inferior o cuantías menores se queda en el sistema tradicional. El legislador, si nosotros revisamos la exposición de motivos, pretendió no colapsar el sistema oral. Y ese fue el motivo de inicio para efecto de dejar esta dualidad de procesos. Entonces, los de cuantía menor los dejó en el sistema tradicional precisamente porque el volumen de asuntos o el grueso de asuntos está justamente en esos valores. En cuantías bajas. En cuantías bajas, es correcto. Si tú me preguntas cuál es la justificación para volver al sistema tradicional en aquellos mayores a 4 millones de pesos, no encuentro ninguna justificación en ningún lado. Sí, la justificación me parece razonable, el volumen de asuntos colapsaría el sistema, correcto, los dejamos para iniciar en el sistema tradicional. Pero luego, si nosotros pretendemos volver en los asuntos importantes a esta condición del proceso tradicional, no hay necesidad de volver a este sistema. ¿De porcentajes cuántos serían los que son de menor cuantía, los que son, como decían, más de 4 millones? En el sistema tradicional, miren, en numeralia, un juzgado tradicional está completando los 3,500 asuntos por año. Para un solo juzgado, la verdad es que es una situación inatendible. Es cuando perdemos esa oportunidad de la eficacia y de la eficiencia. El volumen nos rebasa. Sin embargo, en el sistema oral, parte de la justificación de dar resultados es precisamente porque traemos un volumen de entre 600, 550 y 600 expedientes, lo que nos permite un manejo adecuado del procedimiento y que además, dentro de ese mismo año,
resolvamos ese trámite. Las sentencias, que eso es una parte importante. Todo esto lo platicamos para llegar a sentencia. La ejecución es una historia aparte, que es el siguiente gran reto del proceso. El justiciable, todas las personas que nos ven, lo que quieren es, si a mí me deben dinero, es que ese dinero venga por la orden judicial a mi cuenta bancaria o que se me entregue en el juzgado. Mientras yo no vea eso, veo ineficaz el proceso. Entonces, esa es otra parte bien importante que en algún momento tendríamos que tomar. Pero lo primero es llegar a la sentencia. Y la sentencia en un procedimiento tradicional está en un lapso de 18 hasta 36 meses, un procedimiento ordinario. Y en un procedimiento oral... puede traer 3 años en que te pagan un pagaré. Y con ánimo de entretenerlo, hay expertos en demorar los asuntos, que la verdad es que ya, ojalá y poco a poco quitemos esas prácticas, pero la realidad es de que sí podemos demorarlo en ese tiempo. En el sistema oral, lo ordinario es que una sentencia efectivamente salga entre 60 y 90 días naturales, es decir, de 2 a 3 meses. Y luego entonces empezaremos a hablar de la ejecución, pero yo prefiero llegar rápido a la sentencia para luego entonces la ejecución que el legislador por ahora no la tocó, empezar a buscar herramientas para agilizarla, que esperarme 3 años para tener mi sentencia y luego también pensar en el tema de la ejecución. Ese es el volumen. Ahora, no quiero comparar a un tribunal tradicional con un oral, porque no son comparables. Un juzgado que tiene 3.500 asuntos contra uno que tiene 600 asuntos, pues no habría esa condición de justicia para la comparación. Lo que estamos comparando es el proceso, y eso invitaría a que efectivamente volteemos al proceso ordinario como aquel que efectivamente va a reinar en el futuro. Coincido con el magistrado Licón. Todo mundo apostaba a que el sistema fracasara. Les tengo una mala noticia, no va a ocurrir, porque además ha dado buenos resultados, y yo creo que es una buena tendencia buscar la oralidad a como dé lugar. ¿En todas las materias? En todas las materias. Ya. Va a ser complejo, pero en todas las materias. Vamos a ir a una pausa para regresar, porque en el tema penal tal vez muchos esperemos nunca vernos involucrados. Pues los temas mercantiles es un día a día de la gente, que prestaste dinero, que si te peleaste con un banco, que si ya hubo un fraude, sobre todo ahorita que Jalisco ocupa los primeros lugares en robos de identidad, que te saquean tus cuentas bancarias, cuántas cosas no le suceden, por ejemplo, a los adultos mayores con el tema de su pensión, y ahí sí es donde caerían todos estos temas mercantiles, donde es mucho más fácil que un jalisciense tenga que enfrentarse, ahora sí que a la justicia mercantil, que esperemos que a la justicia penal, ¿no? Pero vamos a ir a una pausa y volvemos. En el canal Parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados, sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de televisión abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook, Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, @CongresoJalTV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, @CongresoJalTV. Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV. Estamos en todas partes, en todo momento. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco. Conoce el proceso legislativo y su terminología. En el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco visualizarás la sección Conoce. En esta se desplegará un listado con los conceptos que son fundamentales para una adecuada definición y caracterización de nuestro sistema legislativo. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto-.
y conoce este instrumento de referencia rápida que apoya a la comprensión del lenguaje usado por legisladores y políticos. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Ya regresamos al canal del Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco. Platícanos un poquito, magistrado Licón, ¿cómo era el proceso penal antes? ¿Cuál es la diferencia ahora con el nuevo sistema penal acusatorio? Y sobre todo lo que la gente quiere saber, aquella gente que no es abogado, que nos está viendo, ¿cómo se lleva a cabo el proceso? Porque como ciudadanos nada más estamos viendo de, es culpa del juez que lo deja salir, no es culpa de la fiscalía, no es culpa de los primeros respondientes que son la policía. Platícanos cómo era antes, cuáles son las etapas ahora y dónde tú crees que puede estar el reto de dónde se puedan ahora sí que estar prestando un tema de impunidad y sobre todo una falta de eficacia tremenda en este estado en el tema de acceso a la justicia. Muy bien, diputada. El procedimiento tradicional, que así lo hemos denominado, era el anterior de la reforma, está investido de burocracia, donde el juez no escuchaba al testigo, no escuchaba a la víctima y simplemente se dedicaba a leer el expediente. Pero para leer el expediente y que le llegara una sentencia, pues se tardaba 3 años. Y todo lo hacía un actuario, que es el que tomaba las declaraciones, los careos, el interrogatorio, el secretario que revisa el expediente para realizar o emitir una resolución de fondo, hasta llegar a la sentencia, donde el juez se encargaba de dictar la sentencia. Pero tenía que pasar por una averiguación previa, una averiguación judicial, una instrucción, una etapa de juicio y dictar la sentencia. Pero eso nos tardábamos 3 años y no había manera de acotar tiempos. Y en ese sentido, la justicia era muy, muy retardada. Cualquier delito. Así es. Un simple robo de tu teléfono celular, lamentablemente tenía que esperar 3 años a que hubiera una sentencia, con un 98% de ineficacia. Había que recordar. Claro. Un hartazgo del Poder Judicial porque no le resolvía el problema. Bueno, se habla del proceso de reforma y se habla de una justicia ineficaz, ineficiente. Y se trata de eficientar el modelo y buscar formas de acotar los tiempos. Y entonces el actual modelo, yo ya no lo quiero llamar nuevo porque ya vamos a cumplir 6 años con el modelo. 1 de octubre del 2014, alguien que entró en esa fecha ya está terminando la carrera de Derecho y inclusive ya está en la maestría. Hay que decir el actual sistema. Pues. Sí, es correcto. El actual sistema, después de 6 años en el estado de Jalisco, decir que es un modelo generoso, es un procedimiento simplificado, pero que requería un reto importante de todos los operadores. No nada más del juez estar capacitado. Que de decir que la mayoría de jueces... ¿A quién se tenía que haber capacitado? A todos los operadores, desde el policía, que iba a ser ahora el primer respondiente. Antes el policía solamente realizaba la detención, era operativo y lo llevaba ante el juez calificador. El juez calificador hacía un oficio para consignarlo al Ministerio Público y el Ministerio Público, con su séquito de personal, actuarios, secretarios, a integrar la averiguación previa. Y ahora todo este personal, todo este proceso se lo dejábamos solito al policía en la calle y rásquese con sus uñas. Tiene sus IPH, sus informes policiales homologados y llénalos. En un cuestionario de un policía que es primer respondiente. En el primer IPH yo conté el número de recuadros que tenía que llenar. 1069 recuadros, pero fíjate bien, no era nada más de flechita y crucita, o sí o no, era llenar información. Era contar toda la historia de lo que había pasado. Datos llenados en un IPH que no era nada práctico. Que luego para los el policía. Delincuentes salen porque está mal llenado ese. Claro, se redujo a 600. Ahí vamos avanzando. Ojalá el próximo año tengamos nada más unas 100. Muy bien, pero ya son temas prácticos del aspecto pragmático de cómo llenar los registros y enseñar a los policías a llenarlos bien, ¿no? A cometer menos errores, que haya ese margen de error vaya acortando, porque eso trae muchas consecuencias. ¿Cómo cuánto tarda un policía en llenar esta parte? Mira, debería de llenarse en un tiempo ordinario de 2 a 4 horas. El tiempo ordinario son 2 horas. Pero ¿qué pasa con el policía que tiene faltas de ortografía, que no escribe tan bien, que no tiene la tablita de madera para recargarse, escribir? Son 1000 factores que no tomamos en cuenta para el policía allá afuera. ¿Y qué decir? Oye, te tardaste 8 horas en llenar registros, hay una puesta a disposición retardada, te declaro la nulidad de todo y joven, disculpe usted que se hayan tardado, váyase a la calle, está usted libre. ¿Este nuevo sistema es mucho más garantista para las víctimas o para los delincuentes? Para los dos. Solo que
no estábamos preparados para el reto. Policías, decías, ¿quiénes? Bueno, policías, peritos, ministerios públicos, jueces, asesores jurídicos, los abogados de las víctimas, el defensor público. Entonces, todos estos operadores debían sido capacitados para tener los mejores perfiles, porque requeríamos otro perfil totalmente distinto, profesionales. Y sobre todo diferente a lo que hemos aprendido toda la vida en la carrera de Derecho. Totalmente. Las universidades también se tuvieron que transformar. A mí no me tocó juicios orales todavía en la universidad. Las universidades, como buenos mexicanos, vuelvo a insistir, dejamos todo al Empezaron primero las privadas y al final dejaron a las públicas, que es donde más concentración de alumnos había para el tema oralidad. El sistema, es decir, tiene de 6 etapas que tenía antes, ahora es etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. Cada una con 2 fases. La fase inicial, la fase complementaria, la fase escrita, la fase oral y la fase escrita y la fase del juicio. Para llegar a esto hay momentos que podemos simplificar tiempos y que en los términos generales, como hablaban los compañeros jueces Jorge y Pepe, bueno, pues si antes tardamos 3 años, ahora en 6 meses podíamos estar ya en juicio, pero también podíamos terminar el procedimiento hasta el mismo día que llegaban ante el juez. Ese mismo día podemos terminar el asunto ahí a través de un acuerdo reparatorio, a través de una suspensión condicional del proceso o un procedimiento abreviado. ¿Qué pasa? Nos ganó la burocracia. Nos ganó la burocracia. ¿En qué delitos podría haber un convenio, por ejemplo, como la reparación del daño? Que me queda clarísimo que en un tema de un feminicidio no podría haber solamente la reparación del daño. Los delitos que admiten acuerdos reparatorios son aquellos delitos de querella, todos los delitos culposos, todos, homicidios, lesiones, daños, y todos los delitos patrimoniales en los que no haya violencia a la víctima, acuerdo reparatorio. Suspensión condicional del proceso. Todos los delitos cuyo término medio aritmético no excede de 5 años. Les explico de manera rápida. Si un delito, por ejemplo, extorsión, 189 del Código Penal, nos dice que se pena de 1 a 9 años, lo sumo. La mitad son 5, ese es el término medio aritmético. Una extorsión admite suspensión condicional del proceso. En el acuerdo reparatorio es pago y en la suspensión te vigilo. Pongo condiciones para cuidar tanto a la víctima como al imputado durante el procedimiento. Antes de pasar a que nos cuenten todo el procedimiento en materia mercantil, a ver, para que la gente nos entienda, a mí me asaltaron ayer en la noche, estar del policía, que también hay que decirlo, a las policías metropolitanas mínimo, tanto Guadalajara como Zapopan, les faltan más de 1000 policías. Entonces a ti te asaltan en Chapultepec, que es lo más típico que puede estar sucediendo ahorita, o en cualquier otra colonia. ¿Qué pasa? Pues el policía se queda en un asalto a lo mejor 4 o 5 horas llenando esos formatos y ya no llegó a los próximos asaltos de más personas. Entonces, desde ahí ya es un problema que no están llegando ni siquiera la policía llamada de proximidad porque están totalmente ocupados y se la pasan toda la madrugada llenando los primeros casos que se dieron de algún tipo de robo o delito. En ese asalto, ¿qué pasaría? Muchos policías les sacan la vuelta porque les da flojera llenar registros. Es complicado. No, y aparte de todo hay que decirlo, magistrado, y hay que decirlo claramente, veamos que un policía es bueno, que se preparó, que se capacitó, que ya tienen maestrías, que sí saben llenarlos, pero ¿con qué garantías quieren volverlos a llenar esos formatos si sabe que al día siguiente lo van a dejar libre? Bien. O sea, viendo esa parte de, pues ya lo agarré 5 veces y 5 veces me lo han dejado libre. Claro, mira, sucede que este sistema, bajo el principio de presunción de inocencia, pues hay que tener que todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y en el sistema anterior todos quedaban detenidos, todos, delitos culposos quedabas detenido. Algunos alcanzaban fianza, otros no. A partir del modelo, todos las reglas que estén en libertad y que el juez analice a través de la medida cautelar si queda como prisión preventiva oficiosa o justificada, pero la regla es que estén en libertad. Por ejemplo, cuando iniciamos el modelo, te explico, robo casa habitación, antes era grave, con el modelo acusatorio ya no era grave, la persona que detenían robando en un domicilio y que lo detenían los mismos moradores en el interior y que se pusieron en riesgo pero que lo detuvieron, cuando llegaban con el juez, ¿qué crees? Pues el delito no es de prisión preventiva oficiosa y pues te vas a la calle. Se generó una reforma constitucional por los delitos de hidrocarburos, robo, casa habitación, feminicidios, que sí había delitos que se les había olvidado a los ministerios, a los diputados ponerlos en la ley para que fueran oficiosos. Bueno, se ha ido acuñando el modelo para Pero volviendo a que me asaltaron ayer, están los delincuentes en la cárcel, ¿cuándo tendría yo que enfrentarme al delincuente? ¿Cuándo estaríamos los dos frente a un juez de control? El lamentable caso que analizamos, que escuchamos, donde la chica le roban su teléfono celular, unos jóvenes de una motocicleta, ella se abalanza con ellos y los detienen. Bueno, pues es una detención en flagrancia, se tienen que llenar los registros por parte de la policía, los policías tienen que trasladarlo sin demora al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 48 horas para recabar la declaración de la víctima, que justifique la propiedad de su teléfono, la declaración de los policías, y con esto vámonos a un juez de control a solicitar una audiencia
inicial, donde el juez va a verificar que la detención haya sido legal. En este caso, se justifica la flagrancia y son detenidos. Pero si en ese momento eso también ya se presta mucho a tomar un video. Los derechos humanos. Porque yo ahorita con cualquier celular dicen, están agarrando a la esposa de un narcotraficante. Hubo video. Y los abogados ya saben cómo empezar a romper el debido proceso que no se llevó a cabo. El debido proceso y su vulneración se da, Mariana, porque los policías mienten, porque alteran horas, porque hacen pequeñas mentiritas en el registro, y eso es catastrófico. El que me cambien una hora, que me cambien circunstancias para que se actualice una flagrancia, que es lo que yo les digo a los policías, no mientan en sus registros, levanten exactamente como ocurrió, no hay flagrancia, se tiene que ir libre, y eso no significa injusticia o impunidad, significa que debe de integrarse la carpeta y debe pedirle al juez que lo cite o que pida una orden de aprehensión. Los ministerios tienen 48 horas para mandárselos a ustedes como jueces. Esa es la figura de retención. Todos los jueces en la materia penal son jueces de control. Así es, que en el primer distrito se encuentran 22 jueces de control y a lo largo y ancho del país son 12 distritos. En cada distrito hay 3 jueces, salvo Vallarta, por las dimensiones, que son 5 jueces de control y 3 jueces especializados en el tema de violencia contra las mujeres. Y el resto, pues entonces tendríamos ese número de jueces, 21 en el primer distrito, más 4 mujeres, juezas especializadas en el tema de violencia contra la mujer. ¿Cómo sabes qué juez te va a tocar? Se supone que es por turno. Es un rol administrativo que el administrador sigue un rol en el que es aleatorio. ¿Y si es aleatorio? Sí, claro. Al menos de que seamos de guardia, si estamos 3 jueces de guardia, pues alguno de los 3. Si estamos todos trabajando en el horario, pues de 1 al 21 nos puede tocar. Entonces, en mi asalto yo estaría compareciendo 48 horas después ante un juez de control. Sí, claro. ¿Y cuánto duraría una audiencia? La audiencia, mira, ese es uno de los temas que platicaba con mis compañeros jueces jóvenes, extraordinarios, por cierto, que empezamos con audiencias de 4 o 5 horas, pero hemos aprendido, hemos eficientado los tiempos y ahora podemos desahogar una audiencia en 40 minutos. En 40 minutos terminó la audiencia, pero también en 40 minutos podemos haber terminado todo el procedimiento, Mariana. Te decía este asunto del robo del teléfono, bueno, sí se recuperó el teléfono, pero el teléfono se dañó. Si la chica dice, bueno, pues fueron 2,000 pesos porque debe llegar un peritaje de cuánto fueron los daños, o si se dañó totalmente, el teléfono cuesta 11,000 pesos, muy bien, puede haber un acuerdo reparatorio. Y en ese momento se acaba el asunto, si hay acuerdo reparatorio, pago en ese momento o diferido. Puedo hasta 1 año, te puedo estar pagando en gangabonos facilitos y terminar el asunto si tú como víctima lo aceptas, ¿de acuerdo? Se puede terminar el asunto en un acuerdo reparatorio, porque en este caso no hubo violencia, fue el simple sorpresa de jalarte el teléfono e irte en la motocicleta. A veces es mucho menos la cuantía de una reparación del daño, de que te robaste un champú en la farmacia, que lo que te cuesta al Estado mexicano o al Estado de Jalisco mantener a la gente en la cárcel, que cada interno o interna nos cuesta más o menos 300 pesos diarios. Mira, tenemos el mismo dato. Vamos a ir a una pausa, regresamos para que nos expliquen todo el proceso mercantil que ahora se lleva en la oralidad y ver si en algún momento toda la materia mercantil se va a volver oral y cuáles son estos beneficios y los retos que vamos a enfrentar como Estado en la oralidad y qué materia seguirá en la oralidad. Regresamos en unos momentos. Y mientras hayamos minorías, que seamos contrapesos, que señalemos y con todo el dolor de mi corazón que propongamos y digamos sus errores, en los países democráticos es muy sano que haya contrapesos. Por mayoría de razón se entiende que el que puede lo más, puede lo menos, que es un principio general de derecho. Es por esto que nuestro voto va a ser en contra e invitamos al Congreso en general a que hagamos las cosas como se deben de hacer. La posibilidad de sí modificar la ley para estar facultados para hacerlo. Conoce el proceso legislativo y su terminología. En el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco visualizarás la sección Conoce. En esta se desplegará un listado con los conceptos que son fundamentales para una adecuada definición y caracterización de nuestro sistema legislativo. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto-.
y conoce este instrumento de referencia rápida que apoya a la comprensión del lenguaje usado por legisladores y políticos. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Ya regresamos aquí al Canal Parlamento. Soy su amiga Mariana Fernández. Estamos aquí justamente platicando de los temas de juicios orales. Estamos en el tema de los juicios orales mercantiles. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo? Ahorita lo platicamos detrás de cámaras. Yo como ciudadano, ¿cómo sé si me tengo que ir a un tema de jurisdicción federal, estatal, y sobre todo si en algún momento todo el tema mercantil va a cambiar a oralidad o se va a seguir quedando en estos dos modelos, que es el tradicional y el actual sistema? Ahora sí que antes era nuevo, pero dijimos que es actual. Entonces, ¿cómo ves tú el tema? Y explícanos un poquito el proceso para que los ciudadanos que se van a enfrentar a algún tema mercantil sepan lo que tienen que hacer. Correcto. Bueno, el sistema mercantil es un sistema concurrente. Como bien lo explicó mi compañero Jorge, la realidad es de que el justiciable, es decir, el abogado o la parte, si es que tiene la expertise para poder atender de manera directa su asunto, puede decidir si va a los juzgados federales o a los del fuero común, al Estado. Nosotros realmente atendemos condiciones que tienen que ver con juicios federales. Yo creo que todos los estados en la República se han quedado cortos en la condición presupuestal, porque realmente tendría que ser la federación quien dotara de más recursos a los estados precisamente para el funcionamiento de los juzgados mercantiles. ¿Qué nos cuesta más caro, uno tradicional o uno oral? El tradicional cuesta el doble. Para empezar, un juzgado tradicional simplemente en gasto operativo está alrededor de los 380,000 pesos mensuales, y un juzgado oral más o menos 175,000 pesos. Desde luego sin los consumibles que esto implica. Pero aquí lo importante es el tema de las tecnologías de la información. Lo urgente es verdaderamente invertir en esa parte, y sí, desde luego, en crecer la cantidad de juzgados y un poco más de personal. Los orales no es comercial. ¿Cuántos juzgados faltarían mercantiles orales en Jalisco? Yo te diría que habría que duplicarlos para ser eficientes. ¿Cuántos hay ahorita que ven pura materia oral? Está operando el sistema en el primer partido judicial, está en Ciudad Guzmán también funcionando, en Ocotlán funcionando y en Puerto Vallarta funcionando. ¿Y qué faltarían? ¿Regiones tipo como la zona norte? Sí, sin duda. ¿Uno en Colotlán? Pero además que tengan, un tema de regiones. Pero además que tengan la tecnología a disposición, porque no es solamente abrir un juzgado, denominarlo como un juzgado oral, y de repente llegas y no hay sistemas de grabación, no hay sistemas de recopilación de la información, y entonces se convierte en un juzgado oral. Inmobiliario, lo platicamos el otro día en los exámenes de las juezas y jueces que venían y decían: yo tengo mi papelería, tengo mi propia laptop, me presta mobiliario, otras dependencias, o sea, es dotar. Es un problema, es un tema ahí de proveeduría, pero además, si nosotros le quitamos la tecnología al procedimiento oral, lo convertimos en un híbrido. Nosotros pretendemos la oralidad, pero lo tenemos que hacer con el sistema tradicional y volvemos a demorar los procesos. ¿El sistema tradicional va a cambiar a oralidad? Sí, esa es la idea. Yo creo que va a llevarnos al menos 10 años para poderlo alcanzar en su totalidad en oralidad. Me parece que el planteamiento que hicieron los juzgadores federales de tenerlo dual ahorita, mixto, me parece que no es equivocado, porque tiene que ser gradual. Creo que como está diseñado puede funcionar. El tema es inyectarle en las condiciones de tecnología, para que nosotros verdaderamente un procedimiento en una audiencia que yo ordinariamente duro hoy día, como bien lo decía el magistrado Licón, ya con un poco más de expertise, podemos durar 20 minutos. En el sistema tradicional puede ser una audiencia que tengamos que cambiar de días, y entonces dura 4 meses para terminar esas mismas etapas del proceso. Entonces, esa es la parte, ese es el reto siguiente. Entonces, yo te diría, el procedimiento es muy sencillo. En cuanto al planteamiento, es narrarle al juzgador lo que estoy pretendiendo reclamarle al otro.
no hay que olvidar que la materia mercantil es tan amplia y cualquiera de nosotros estamos inmersos. Solamente por nuestras actividades diarias día a día. podemos estar vinculados con temas de comercio y vamos a terminar en un juzgado mercantil. Entonces, lo importante aquí es que el procedimiento oral nos acerca con el justiciable, le ponen rostro a la impartición de justicia. Yo te digo ya no somos documentos, ya somos personas en una audiencia. Efectivamente. Ojalá nos toque con buenos jueces como tú. Bueno, te agradezco el comentario y la realidad te voy a hacer para mí es lo más satisfactorio es que llegue un justiciable que no le sea favorable a la resolución y te dé las gracias al final del proceso. Eso es lo más satisfactorio que he recibido dentro de mi función jurisdiccional, porque finalmente él vio que se le demostró con el proceso en mano que no tenía razón. Sin embargo, cuando nosotros vamos al sistema tradicional que no conocemos al juez, sí, claro, porque al final del día cuando hablamos de sistemas garantes, este es un sistema garante, pero es garante tanto para el lector como para el demandado. Siempre la aplicación de la norma es para ambas partes. A veces tenemos esa confusión, que el demandado es el que tiene que ser protegido por el Estado, no necesariamente. Debe ser protegido todo el ciudadano. Como decía Daniel, garante de la víctima y el... Efectivamente, para todos habría que impartir el presunto delincuente. Y por eso hablaba yo al principio de los principios rectores, la equidad y la inmediación, que es el que más relevancia ha tenido, que nos vean, que tengamos más proximidad al justiciable. Que le pongas cara. Que él sepa dónde está tratando su asunto. Muchas gracias. Y hay un tema ahí de corresponsabilidad de todos, operadores internos y externos. Muchas gracias, Pepe. Jorge, los retos para este nuevo... Bueno, yo creo que el principal... Bueno, este actual sistema. El principal reto que tenemos es volver a hacer que los justiciables crean en la justicia. Eso es lo más complicado, pero como bien veo aquí mis compañeros, creo que somos una generación que está plenamente comprometida con esto. Ese principio de la inmediación me encanta porque realmente puedes ver a las partes pueden saber quién les va a resolver y eso genera mucha confianza. Me ha tocado también personas que si bien no le das la razón, se dan cuenta que el error fue de su abogado o que simplemente no tiene la razón y el que salgan y te agradezcan, que le pongan rostro a la justicia, o también puede pasar, ¿no? Muchas veces a la persona, me ha tocado personas que por una tarjeta de crédito iban a perder su patrimonio. Entonces, ese tipo de cuestiones y que la gente salga y te agradezca y que de alguna manera te diga, gracias por haberme escuchado, yo creo que no tiene precio. Y es cuando tú como funcionario dices, no me equivoqué de profesión, por eso estoy aquí y estamos aquí para hacer un cambio. Yo me atrevo el día de hoy, por eso comparto aquí con estos compañeros que tengo, yo los veo en una audiencia y de verdad soy su fan, ¿no? O sea, ¿cuántas audiencias pueden tener al día? ¿Unas 2? Bueno, si tardan 40 minutos ya pueden ser como 3 o 4. Varía, o sea, es que dependiendo del tipo de asunto. ¿Pero cuántos podrían agendar ustedes como jueces por día? Máximo unas 5, 6. Aquí la cuestión es que a veces hay audiencias donde tú las ves muy tranquilas y de repente sacan cuestiones que tú no vienes preparado, me refiero preparado con cuestión de tiempo. O sea, un incidente de falta de personalidad ya te movió la agenda en todo el día. Pero eso no quiere decir que no lo puedas llevar a cabo. Pero aquí es donde realmente un juez que en algún momento te presenta un incidente de falta de personalidad y lo resuelve en el momento y escucha a las partes, eso habla de que estamos preparados. Porque un juez que de alguna manera... ¿Qué mejorarías para que ustedes como impartidores de justicia pudieran hacer mejor su trabajo? Bueno, lo que nosotros necesitamos son más salas de juicio oral, porque actualmente está diseñado dentro de la ciudad judicial, son 4 salas, funcionan únicamente 3 salas de juicio oral, y esas 3 salas de juicio oral es una para cada 3 juzgados. Entonces, de repente nosotros sí tenemos el tiempo como juzgadores para poder agendar. El problema es que la sala de juicio oral se encuentra ocupada. O también me ha pasado... ¿Nada más es una sola? Es una para cada 3 jueces. Entonces me ha tocado que... tienen que pelear por la sala los 3 jueces. Sí, o sea, nos ha tocado que en algún momento tú programaste tu día para llevar la audiencia y tú le estás faltando el respeto a tu compañero porque está empalmando tu audiencia con la del compañero. ¿Cómo le explicas al justiciable que ya es un tema administrativo, que es un tema que no tiene la sala de juicio oral? ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? Porque es una realidad. En ese momento hacemos una pausa, ¿saben qué? Saquen los celulares y nos vamos a la otra sala de juicio oral, que es la que no funciona, y hablamos con las partes. Oigan, la idea es sacar esto rápido, vamos a poner todos de nuestra parte, y es un tema que tenemos ahorita también con el COVID. O sea, tenemos nosotros que prever cómo le vamos a hacer para que el justiciable se vaya cómodo. Tendremos que tener otro programa para hablar de todas las nuevas tecnologías en esta nueva normalidad. Muchas gracias, Jorge. Como conclusión, magistrado Licón. Mariana, mira, creo que el modelo acusatorio es un extraordinario modelo. Estoy casado con él, me apasiona y encuentro a jóvenes juzgadores apasionados del modelo. Tenemos un extraordinario sistema frente a nosotros. El reto es de operadores, el reto es de profesionalización. La capacitación se debió haber dado antes de iniciar, ya debemos de haber sido capaces de desarrollar el sistema con las habilidades que debimos haber obtenido en la capacitación. Hoy estamos en el proceso de profesionalización. Y la profesionalización es lo que tú hablabas, prueba-error. ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son las fallas que tenemos? Volteamos para atrás. Yo creo que el tema es
burocrático. Por ejemplo, si yo decía que podemos terminar una audiencia, un proceso, el mismo día de la audiencia inicial, resulta que el Ministerio Público le digo, oiga, vámonos a la suspensión, vámonos al acuerdo reparatorio, o hoy mismo el abreviado. No, es que requiero que mi fiscal me firme, me autorice el acuerdo, el procedimiento abreviado. No requieren, esa es burocracia que debemos de quitar. Ese mismo día podemos terminar el asunto, ese mismo día podemos dictar la sentencia. Debemos hacer uso de la tecnología que no se nos dotó o que fue insuficiente o que fue de mala calidad. A un juez penal, ¿como cuántos asuntos le llegan por mes? Mira, aproximadamente pues serían 1 o 2 asuntos nuevos por día le llega, más o menos sácale la cuenta. ¿Y cuántos jueces tenemos? Tenemos 21 jueces en Puente Grande, estamos hablando del primer distrito, 14 salas, 2 nos sirven. Una de vez en cuando falla, entonces tenemos de 10 a 11. ¿Un tema tecnológico? El sistema tecnológico, la mala calidad en el equipo y también, yo digo, a problemas graves, soluciones innovativas. Y las soluciones innovativas es, con mi teléfono celular, con el iPad, grabamos la audiencia y vámonos aquí afuera. Mira, no sé si en Facebook han visto a una compañera juez, Claudia Rodríguez, que fue diputada, pero que está en Centro de Justicia para Mujeres. Extraordinaria juzgadora. Las salas no sirven, se fue al patio del centro del edificio de la mujer, en el patio desahogó sus audiencias. ¿Qué te dice eso? Extraordinario. Es la voluntad de alguien claro, para sacar adelante su chamba. Es la actitud de sacar adelante, porque no es un expediente, es un conflicto, es un pleito, y es más violencia. En un tema de violencia contra violencia mujeres, familiar. que están atendiendo 300 mujeres cada día en el Centro de Justicia. Yo creo que debemos de apostar a inyectar tecnología en los sistemas, mejorar la calidad de salas y crear más salas. Tenemos espacios y no necesitamos salas lujosas. Yo creo que con temas prácticos, sencillos, tenemos espacio, debemos de generar mejores condiciones laborales para los juzgadores y entender que la oralidad efectivamente llegó para quedarse. Es un extraordinario sistema donde la inmediación te da esa calidad y calidez de la justicia, de hablar con la persona detenida, con el probable responsable, hablar con la víctima. Esto cambia totalmente. La poca gente que va, porque muchos no van, dado el miedo, el temor, la distancia. O el hartazgo de que tal vez la justicia no llegue. No, así es. Esto es, impunidad, creo que esto es los puntos, los pretitos en el arroz del sistema que la gente no confía. Y muchas veces con razón, y otras sin razón. Por lo que les cuentan, no creen en el sistema, pero tenemos un extraordinario sistema de justicia frente a nosotros. Necesitamos explotarlo mucho más. Muchísimas gracias a los tres, con el compromiso, si ustedes me lo permiten, es otro programa para hablar de justicia abierta, de la justicia digital, que creo que para allá vamos a tener que ir todos. Muchísimas gracias por su espacio, muchísimas gracias a la gente que nos acompañó y nos vemos después en otra emisión de Canal Parlamento. Un fuerte abrazo a todos.